Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios de la EBAU del bloque de análisis. En concreto, vamos a trabajar la convocatoria de Castilla y León 2019, junio. Y el primer ejercicio de análisis que cayó en esta convocatoria dice lo siguiente. Un estudio basado en los datos censales sobre la evolución de la población en una ciudad española revela que, en el periodo 2005-2015, el número de habitantes en miles sigue la función que veis aquí, donde t indica el tiempo medido en años, siendo t igual a 0 el tiempo correspondiente al año 2005. Tomando la función, determina los periodos de crecimiento y decrecimiento del número de habitantes de dicha ciudad. ¿En qué momento del tiempo el número de habitantes es máximo? Y además, ¿qué número de habitantes tiene la ciudad en ese momento? Lo primero de todo, cuando me hablan del tiempo t igual a 0, que se corresponde al año 2005, y esta función sirve para el año 2005 hasta el 2015, lo que me están diciendo es que el valor de t pertenece al intervalo cerrado 0,10. Esto va a ser importante para nosotros. Ahora bien, ya sabéis que para calcular la monotonía, es decir, el crecimiento o decrecimiento de una función, así como sus máximos relativos, necesitamos la derivada de la función. Y en este caso puede que a alguien se le atragante derivar una función en el que hay el cuadrado de un polinomio multiplicado por otro polinomio. Bueno, vamos a hacerlo de manera mucho más sencilla. Vamos a multiplicar todo eso que vemos ahí. Así que la función directamente me queda, yo lo he hecho en mi hoja de sucio, menos 2t al cubo más 9t al cuadrado más 240t más 120. Esta función del enunciado es este polinomio que vemos aquí. Ahora ya podemos pasar a hacer la derivada de este polinomio, cosa que se hace prácticamente de manera automática. La derivada primera de este polinomio será menos 6t al cuadrado más 18t más 240. Y ya sabéis que para hallar los máximos o mínimos, lo que tenemos que hacer es igualar la derivada primera a 0. Por tanto, nos preguntamos, ¿cuándo esta ecuación de grado 2 es igual a 0? Pues podemos utilizar la fórmula de la ecuación de grado 2. Ahora, estos números son muy grandes, si les podemos simplificar, pues nos saldrán las cuentas mucho más sencillas. Y en este caso, el número 6, 18 y 240 son todos divisibles entre 6. Así que vamos a dividir toda la ecuación entre 6. Y me quedará algo de la forma menos t cuadrado más 3t más 40 es igual a 0. Vamos a utilizar la fórmula de grado 2 con esta ecuación. Vamos a ello, y en este caso t será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. Seguro que os la sabéis de memoria. Vamos a operar. Menos 3 más menos raíz cuadrada de 9 más 160 dividido entre menos 2. O lo que es lo mismo, menos 3 más menos la raíz de 169 entre menos 2, que si operamos menos 3 más menos, la raíz de 169, 13, dividido entre menos 2. Y ahora separamos la ecuación en dos ecuaciones. Con la suma, menos 3 más 13, 10. Entre menos 2, pues esto nos da menos 5. Y con la resta, menos 3 menos 13, menos 16. Dividido entre menos 2, esto nos da 8. Los puntos en los que la primera derivada es igual a 0 son t igual a menos 5 y t igual a 8. Ahora bien, hay uno de estos puntos que no nos interesa. ¿Por qué? Pues por tratarse de un problema basado en la vida real. Y es que en la vida real el tiempo nunca es un número negativo. No puede ser el tiempo igual a menos 5 años.
sobre todo recordando que estamos trabajando en el intervalo 0,10, como habíamos dicho. Por tanto, el número t igual a menos 5 no nos sirve para nada. Y el valor t igual a 8 será un posible extremo relativo. Dejémoslo escrito por aquí. T igual a 8, posible extremo relativo. Las cuentas que hemos hecho las podréis dejar en el examen o si queréis las dejáis en una hoja en sucio, ya que se supone que sí que sabéis hacer la fórmula de la ecuación de segundo grado. Ahora bien, es un posible extremo relativo. No sabemos si es un máximo relativo, un mínimo relativo o no es absolutamente nada, es decir, puede ser un punto de inflexión. Para saberlo, podríamos calcular la derivada segunda y evaluarla en el valor 8. Si es mayor que 0, ya sabéis que es un mínimo. Si es menor que 0, será un máximo. Pero, aprovechando que el ejercicio nos pide también hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a intentar saber si esto es un máximo o un mínimo de otra manera. ¿Cuál es? Bueno, pues yo voy a dibujar aquí en una recta todos los números que hay entre el 0 y el 10. Y aquí voy a situar el valor 8. Lo que me interesa es saber cómo se comporta la función a la izquierda del 8, si es creciente o decreciente, y cómo se comporta la función a la derecha del 8, si es creciente o decreciente. Así sabremos si es un máximo, un mínimo o no es nada. Y para saberlo, lo que tenemos que hacer es coger la derivada primera de la función y evaluarla en un punto del primer intervalo, del intervalo 0,8. Cojamos un punto sencillo, por ejemplo, el más sencillo que se me ocurre es el valor t igual a 1. Así que vamos a evaluar la derivada primera en 1. Bueno, pues esto será igual a menos 6 por 1 al cuadrado, más 18 por 1, más 240, y esto será igual a 252. No me importa tanto el número como el susigno, y es que este número es mayor que 0. Por lo tanto, la función es creciente en este primer intervalo. Es decir, a la izquierda del 8 la función es creciente. Vamos a repetir el razonamiento con el intervalo a la derecha del 8, el intervalo 8,10. Para ello voy a coger un punto situado dentro de ese intervalo. El más sencillo que se me ocurre es el 9. Así que haremos menos 6 por 9 al cuadrado, más 18 por 9, más 240, y esto será igual a menos 174. No me interesa tanto el número como su signo, y es que este número es negativo, así que a la derecha del 8 la función es decreciente. Es decir, que acabamos de confirmar que la función es creciente en el intervalo abierto 0,8 y decreciente en el intervalo 8,10. Y además de esto, si una función es creciente a la izquierda de un punto y decreciente a su derecha, quiere decir que tiene un máximo relativo en t igual a 8. Acabamos de dar respuesta a las preguntas de determinar los periodos de crecimiento y decrecimiento y en qué momento del tiempo el número de habitantes es máximo. Esto sucede en el año 8, o lo que es lo mismo, si el año 0 era el año 2005, el año 8 será el año 2013. La última pregunta lo que nos pide es ¿qué número de habitantes tiene la ciudad en ese momento, en el año 8, en el año 2013? Así que lo que me están pidiendo es que evalúe la función p en el punto 8. O lo que es lo mismo, cogemos este polinomio y lo evaluamos en 8. Menos 2 por 8 al cubo, más 9 por 8 al cuadrado, más 240 por 8, más 120.
y esto es igual a 1592. Pero ojo, la función lo que me da es el número de habitantes en miles. Así que como respuesta final habrá 1592 miles de habitantes, o lo que es lo mismo, 1.592.000 habitantes. En cambio, en el modelo B de este examen, la pregunta de análisis fue la siguiente. La producción de petróleo en millones de barriles de un pozo petrolífero a lo largo del tiempo, que se mide en años, se mide según la siguiente función, y como vemos es una función definida a trozos. Apartado A. Estudia la continuidad de la función f de x. ¿Cuántos barriles de petróleo produce dicho pozo cuando x es igual a 8? Vamos a comenzar. Y lo primero que podríamos decir, si queremos tener el ejercicio perfecto, aunque esto no es necesario, es evaluar cómo es la función en cada uno de los tres intervalos. Y es que en el primer intervalo, en el intervalo abierto 0,5, la función es continua por ser una función polinómica. Es una función polinómica y ya sabéis que las funciones polinómicas son continuas en toda la recta real y por tanto también en intervalos más pequeños. Lo mismo podemos decir del segundo intervalo y lo mismo podemos decir del tercer intervalo. Por tanto, ¿dónde nos podemos encontrar problemas hablando de la continuidad? Pues en los valores de x en los que la función pasa de ser de una forma a ser de otra. En este caso, en x igual a 5. Y también en x igual a 10. Serán los puntos que tengamos que estudiar. Así que vamos a ello. Diremos, estudiemos su continuidad en el valor de x igual a 5. Ya sabéis que para que una función sea continua en un punto, hay tres cosas que deben ser iguales. Por un lado, la función en el punto. Por otro lado, el límite cuando x tiende al valor por la izquierda de la función. Y por otro lado, el límite cuando x tiende al valor por la derecha de la función. Si estos tres valores son iguales, la función es continua en el punto. En nuestro caso, f de 5, ¿cuánto vale? Bueno, el valor 5 se sitúa aquí. Fijaos que tenemos el igual. Así que esto será igual a menos 3 por 5 al cuadrado más 30 por 5 más 10. Y esto es igual a 85. Vamos con el límite cuando la x tiende a 5 por la izquierda, o lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda y a la izquierda nos situamos en este intervalo. Es decir, con esta función tenemos que trabajar. Esto será igual a 17x, la función en este caso, así que si sustituimos la x por 5, 17 por 5, 85. Bien, de momento estos dos valores son iguales, se va cumpliendo la cosa. Vamos con el último límite, el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función, y en este caso por la derecha nos encontramos en este segundo intervalo. Vamos a copiarlo. Menos 3x al cuadrado más 30x más 10. Y si lo evaluamos cuando x es igual a 5, nos vuelve a dar 85. Los tres números son iguales, se cumplen, así que la función es continua en x igual a 5. El último punto que me falta por probar es en x igual a 10, así que estudiemos su continuidad en x igual a 10. Y repitamos el razonamiento. Veamos cuánto vale la función en el punto x igual a 10. Veamos cuánto vale la función
en concreto el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda, y veamos cuánto vale el límite cuando x tiende a 10 por la derecha de la función. Si estos tres valores son iguales, la función es continua en x igual a 10. En el valor x igual a 10, es decir, nos situamos en este intervalo, fijaos que pone un igual. Bueno, pues directamente la función vale 10. El límite cuando x tiende a 10 por la izquierda. Bueno, nos situamos por la izquierda en este intervalo. Es decir, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda y la función tiene la forma menos 3x al cuadrado más 30x más 10, que si lo evaluamos nos da 10. Bien, de momento estos dos valores son iguales, se cumple. Vamos a ver el límite cuando x tiende a 10 por la derecha. El límite cuando x tiende a 10 por la derecha nos situamos en el tercer intervalo, así que la función tendrá esta forma y este límite es igual a 10. Como estos tres valores son iguales, podremos afirmar que la función es continua en x igual a 10. En resumen, habíamos dicho que la función es continua en el intervalo de 0, 5. Además, acabamos de probar que la función es continua en el punto x igual a 5. Habíamos dicho que la función era continua en el intervalo 5, 10 y que la función es continua en el punto x igual a 10. Y también la función era continua en el intervalo 10, infinito. En conclusión, como resumen, podemos decir que la función es continua en el intervalo 0, infinito. La segunda parte de la pregunta me dice ¿cuántos barriles de petróleo produce dicho pozo cuando x es igual a 8? Es decir, lo que me están pidiendo es que calcule F evaluada en el punto 8. Y el punto 8 se sitúa en este segundo intervalo. Así que lo que tengo que hacer es menos 3 por 8 al cuadrado, más 30 por 8, más 10. Y si calculamos esto, da 58. Pero ojo, la función lo que me habla es de millones de barriles. Así que la respuesta será 58 millones de barriles. Y vamos con el apartado B, que me pide calcular el área limitada por la función f de x y el eje de las x en el intervalo cerrado 2, 3. Cuando en un ejercicio me piden el área limitada por una función, de lo que me están hablando es de que tengo que hacer la integral. En este tipo de ejercicios, una función y el eje o x, lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos donde nuestra función f es igual a 0, o lo que es lo mismo, calcular los puntos de corte de la función f de x y el eje o x. Así que vamos a ello. Estamos hablando del intervalo 2, 3, así que estamos hablando que la función tiene esta forma, 17x, ya que estamos dentro de este intervalo. Por tanto, nos preguntamos cuándo la función es igual a 0. Y evidentemente esto sucede en el punto x igual a 0, pero no es un punto que nos interese porque no pertenece al intervalo 2, 3, que es el que estamos estudiando. Por tanto, este punto no nos va a dar problemas. Vamos a pasar directamente a calcular el área que nos piden. Y para ello vamos a hacer la integral de la función en el intervalo 2, 3 respecto de x. Ahora bien, no sabemos si esta función está por encima o por debajo del eje de las x. Por tanto, no sabemos si el área nos va a dar positiva, que es algo que tiene sentido, o negativa, que es algo que no tiene sentido. Algo no puede tener un área de menos 5 metros cuadrados, menos 20 metros cuadrados. Siempre tiene que ser un número positivo.
Por tanto, la manera más rápida de forzar a que nos den áreas positivas es directamente meterlo dentro de un valor absoluto. El área que me dé lo estamos forzando a que sea positivo. Sí que es cierto que también podríamos haber dibujado la función, probar si está por encima o por debajo del eje X, pero bueno, esto es una manera también más rápida e igualmente útil. Así que vamos directamente a hacer esta integral. Es una integral directa. En concreto, esto valdrá 17x al cuadrado entre 2 y la tenemos que evaluar en el intervalo 2, 3. Así que vamos a ello. Con el valor 3, pues será 17 por 3 al cuadrado entre 2, menos, y con el valor 2, 17 por 2 al cuadrado entre 2, todo dentro de un valor absoluto. Y esto nos da 42,5 en valor absoluto, o sea que en realidad 42,5. Y si queremos dejar el ejercicio redondo, podríamos decir incluso 42,5 unidades cuadradas, ya que estamos hablando de área. No son centímetros cuadrados, no son metros cuadrados, como no sabemos lo que es, unidades cuadradas.